a Vida Saludable. El día de hoy hablaremos acerca de los trastornos de la personalidad. Así es que quédense donde están porque ¡comenzamos! Trastornos de la personalidad. Los trastornos de la personalidad son un grupo de afectaciones mentales en las cuales una persona tiene un patrón prolongado de comportamientos, emociones y pensamientos muy diferentes a las expectativas de su cultura. Estos problemas generalmente comienzan en la adolescencia y pueden llegar a interferir con la capacidad de las personas para desempeñarse en relaciones interpersonales, laborales y otros ámbitos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida Saludable. En esta ocasión vamos a hablar de los trastornos de la personalidad y le quiero dar la más cordial bienvenida a Nuyut Yassin, quien es licenciada en psicología con una sólida trayectoria en prevención, tratamiento de adicciones y salud mental. Nuyut, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, Sandra, muchas gracias y gracias por la invitación a tu programa. Pues al contrario, muchas gracias a ti y la verdad, qué importante e interesante este tema, como todos los que hemos tenido aquí también en el programa, porque vamos a hablar de los trastornos de la personalidad y algo muy curioso es que precisamente pues la mayoría de las personas que lo pueden presentar no se dan cuenta porque creen que su forma de actuar, de ser, de comportarse es la normal, la natural, la regular, ¿cierto? Efectivamente, Sandra. Si hablamos de trastornos de personalidad, cuando una persona presenta ciertos patrones de conducta, comportamiento que suelen ser conflictivos, inflexibles y que afectan la calidad de vida, pero en muchas de estas ocasiones, ahorita que entremos un poco más en cada uno de ellos, habrá algunos donde la persona puede darse cuenta de que está teniendo una dificultad, es decir, que sus síntomas son molestos para la persona y entonces tiene la posibilidad de buscar ayuda, y en otros de ellos es muy común que los síntomas sean egosintónicos. Eso quiere decir que la persona percibe como algo natural, entonces eso evita que se acerquen a un profesional sin la adecuada, diagnóstico y asistencia temprana. Muy bien, pues bueno, vamos a arrancar hablando acerca de la personalidad. ¿Qué es? Muy bien, la personalidad pues es un tema con el que todos estamos familiarizados, pero hablaríamos de una serie de comportamientos. Es como un conjunto de características psicológicas que son únicos, es decir, ninguna otra persona tiene la misma personalidad que otro individuo, es único, y también hablamos de que es dinámico, es decir, se va modificando y va cambiando a lo largo del tiempo. Y la personalidad es, este conjunto de características determinan la manera en la que la persona o el individuo se va a desenvolver en su vida cotidiana, ¿no? Cómo va a enfrentar los retos, cómo va a relacionarse socialmente, laboralmente. Entonces, ¿cómo se forma? A través de la genética, ¿no? De características medioambientales en las que podemos ahorita abordar. Y de vivencias, ¿verdad? Claro. Pero entonces vienen aquí los trastornos de la personalidad, que entonces, ¿cómo los podríamos definir? Cuando estas características de personalidad no se adaptan al ambiente, ¿no? Se vuelven inflexibles, se vuelven duros y no están como muy adaptados, a lo que social o culturalmente estaríamos esperando del comportamiento de una persona, y eso empieza a generar como dificultades, ¿no? En las interacciones cotidianas e impacta sus áreas principalmente aquellas laborales, sociales y las que tienen que ver con el control de impulsos o el control de las conductas, que es lo que observamos como más problemático. Exactamente, era lo que te quería preguntar, ¿cómo se manifiestan? O sea, estas personas tienen dificultad para relacionarse con las otras, o como dices en tu trabajo, o inclusive son irritables. Sí, dependiendo, existen por lo menos 10 trastornos de personalidad que podemos diagnosticar y conocer, ¿no? De acuerdo a una serie de, características y síntomas que están delimitados en un manual que se utiliza para diagnosticar este tipo de trastornos, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Es como, nuestro documento base, donde una serie de expertos a lo largo de muchísimos años han identificado los factores comunes de cada uno de aquellos trastornos, tanto mentales como de personalidad, y a partir de, una entrevista diagnóstica, ¿no? Que va de alguna manera interrogando al individuo o a sus familiares acerca de ciertas características, ¿no? Y comportamientos que pueden haberse dado a lo largo de la vida, que nosotros podemos determinar si una persona tiene o no tiene trastorno de personalidad. Claro, ¿y cuál es la causa? O sea, ¿cuál es la causa y cuáles son los factores de riesgo?
Hay factores genéticos hasta donde sabemos, hay algunos trastornos que han sido más estudiados que otros, como el trastorno antisocial de la personalidad, el trastorno de personalidad límite, y algunos donde no tenemos tanta evidencia científica. Pero lo que sabemos es que existe de manera general una base biológica, es decir, una predisposición genética, que también está muy relacionado con el temperamento, que digamos es como la base de la personalidad, es digamos, esta manera en la que el individuo reacciona ante el entorno, y lo podemos observar desde los primeros días de vida de una persona, ¿no? Desde pequeñito sabemos que un niño es más irritable que otros o más reactivo. Y esa base biológica, digamos, que está genéticamente determinada, puede y es moldeada por factores medioambientales, ¿no? Como la cultura, la crianza, que es importantísimo, que ahorita puedo ahondar un poquito más en eso, y digamos también la educación, ¿no? El medio donde la persona se desempeña, y eso da como resultado que se pueda de alguna manera desarrollar este tipo de trastorno. ¿Y a qué edad se manifiestan? O sea, ¿es desde que naces o se van manifestando a lo largo de tu vida? Se observan características desde edades tempranas, pero para considerar un diagnóstico sabemos que se inicia desde la adolescencia y se mantienen durante la edad adulta. Y algo muy importante aquí que no mencioné antes, los trastornos de personalidad son distintos a los trastornos mentales porque son trastornos crónicos, es decir, no estamos hablando de algo que viene y va, ¿no? Como un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, sino que son condiciones que tienen que ver con la estructura de personalidad de la persona, que se mantienen casi sin cambios a lo largo de la vida. No se curan propiamente. Que digamos que se pueden controlar, pero no se pueden curar, y pues vas a vivir el resto de tu vida con esto. Bueno, vamos a una pequeñita pausa, ahorita continuamos hablando acerca de todo este tema súper, pero súper importante, interesante, para que detecten los focos rojos y para que pues también obviamente puedan tener un diagnóstico y un tratamiento. Pero recuerden que yo siempre los quiero invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, nos encuentran como Anesma Televisión 8.4. Ahí se queda el programa grabado, pero también lo pueden checar de lunes a viernes en vivo por cualquier información que quieran ustedes revisar, los datos de nuestros especialistas invitados, o si quieren ver algún tema en específico, pues con mucho gusto. Pero también se pueden comunicar con nosotros vía nuestro número de WhatsApp que va a aparecer en pantalla. Ahí nos pueden mandar mensajitos para que nos hagan sugerencias de algunos temas, si nos quieren mandar saludos, felicitaciones, comentarnos algo, todo lo que nos escriben nos encanta y nos gusta mucho saber acerca de ustedes. Esta es Vida Saludable, vamos a seguir hablando acerca de los trastornos de la personalidad. Hacemos una pausa, pero no nos tardamos nada. Gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando acerca de los trastornos de la personalidad y una muy buena noticia porque tenemos regalitos. Nuyut nos tiene varios descuentitos o varios regalitos. Les traigo 3 consultas gratuitas, así, para el público ¡Bravo! de Vida Saludable. Sí. 3 consultas gratuitas para las 3 primeras personas que se comuniquen con nosotros vía nuestro número que va a aparecer en pantalla. Recuerden que solamente nos tienen que mandar un mensajito, pero tienen que continuar con la transmisión porque al final les vamos a dar por ahí una palabrita clave. Oigan, y también yo quiero agradecer muchísimo a toda la gente que nos sigue en nuestras redes. Después de la transmisión del programa siempre nos hacen comentarios hermosos. De todo corazón, gracias por su preferencia y por esas palabras tan lindas. Voy a mencionar ahorita nada más algunas de las personas que siempre nos hacen, como les digo, estos lindos comentarios. Muchas gracias. Gracias a Cristian Rosas 4, a Matías González 9, Arturo Morril 1296, Manu Iglesias Mo, Ángela Inés Arrima, Edson Villa Vicenci, David Michel 5597, Eduardo Rodríguez, Cristian Rosas 4921, Carolina Falco 7610 y ahorita les sigo diciendo quién más. Continuamos con el programa. Entonces estábamos hablando acerca de los trastornos de la personalidad y a mí me gustaría saber cómo los podemos detectar. ¿Cuáles son como estos focos rojos, estos síntomas? Muy bien, es que tenemos 10 trastornos de personalidad, como te decía, y cada uno tiene diferente. Tiene diferente sintomatología. Entonces, ¿qué te parece si vamos hablando acerca de la clasificación? Me parece perfecto. Entonces, según este manual del que les platicaba y según, digamos, esta convención internacional,
tenemos 3 clusters, llamamos clusters o grupos de trastornos de personalidad, y se dividen en 3 porque los trastornos que entran dentro de cada grupo comparten características o tienen similitudes. Por ejemplo, el grupo A lo conocemos como raros o excéntricos. Entonces ahí tenemos 3 tipos de personalidad o 3 tipos de trastornos de personalidad, que son el esquizoide, el esquizotípico y el paranoide. Seguramente ya habrán escuchado alguno de ellos, ¿no? Empecemos por el más común, que es el paranoide, ¿no? ¿Cómo lo podemos detectar? Son personas que tienen una altísima suspicacia, es decir, sospechan de todo el mundo, piensan que las personas quieren hacerles daño, les cuesta mucho confiar, ven como intenciones un poco malévolas en las otras personas, aunque verdaderamente no son así, consideran que las personas actúan de manera determinada para hacerles cierto daño, y entonces evidentemente esto impacta muchísimo todo el tipo de relaciones que pueden tener, ¿no? Observamos en estas personas celos, ¿no? Celos, o sea, su mente está predispuesta a pensar que su pareja los engaña, ¿no? O que sus compañeros del trabajo están haciendo cosas, pues, malas, ¿no? Contra ellos, o que a lo mejor el jefe le tiene mala onda. Y siempre están confabulando contra él. Exactamente. Entonces, pero es aquí justo donde entra lo egosintónico. La persona no se da cuenta de que eso no tiene una base real. Y, por ejemplo, este tipo de trastorno es poco común que busque tratamiento, ¿no? También, evidentemente, ir con un psicólogo implicaría confiar en otra persona, ¿no? Abrir su mundo, y como su característica es principalmente la suspicacia, pues es muy poco probable que se acerque a un tratamiento. Claro. Entonces, ese es el tipo paranoide, ¿no? Paranoide. El esquizotípico, eso a lo mejor lo han observado, ¿no? Son personas muy retraídas, ¿no? Están muy en su mundo, no están para nada interesados en tener ningún tipo de interacción social, verdaderamente no les interesa, son personas que se aíslan, que se, adentran en sus temas o en los temas que les interesan, que suelen ser como temas muy específicos o temas como extraños, excéntricos, son personas como que están viviendo en su mundo, ¿no? Y la característica más particular, ¿no? Es que genuinamente no les interesa tener trato con la gente. Entonces, no es algo que les moleste, ¿no? O que les angustie no tener interacción social, sino para ellos es ellos viven felices así. Natural, exactamente. Y por último tenemos el trastorno esquizotípico. Se llama esquizotípico porque se consideraba un tipo de esquizofrenia, ¿no? Comparte algunas características, por ejemplo, con la esquizofrenia, que pueden ser como estos periodos, ¿no? Donde están un poco desapegados de la realidad, pueden tener como pensamientos mágicos, ¿no? Por ejemplo, si ahorita llueve es porque algo que yo hice, un ritual que yo hice en la mañana, ¿no? O puedo tener ideas de que a lo mejor tengo una misión muy particular en el mundo. No es una idea delirante como la esquizofrenia, pero son como estas ideas extrañas, ideas excéntricas. ¿Medio soñadores? Sí, como pensamiento mágico. Tienen un pensamiento muy mágico, y también suelen tener dificultades en sus interacciones. También están como muy en su mundo interior. Pueden vestirse de maneras extrañas, ¿no? Y tener un comportamiento que nos puede parecer extraño, ¿no? Por eso se llaman raros excéntricos, ¿no? Este tipo de trastornos. Ahora, el grupo B, ahí tenemos a los impulsivos, erráticos, ¿no? Que ahí se conjugan 4 trastornos. Tenemos el antisocial, tenemos el trastorno límite de la personalidad, que es como muy conocido, de los más conocidos, tenemos el trastorno narcisista de la personalidad, y también tenemos el trastorno histriónico de la personalidad. Muy brevemente, ¿qué caracteriza cada uno? Sí, porque digamos que hay algunos más inofensivos que otros. Exactamente. Por ejemplo, justo hablando del trastorno antisocial de la personalidad, son de los, los trastornos que podemos considerar como más riesgosos, más peligrosos. Son personas que genuinamente no sienten empatía hacia los demás, ¿no? Entonces eso ni empatía ni culpa, ¿no? Entonces eso posibilita que ellos puedan, o ellas, es más común en hombres, puedan tener o realizar actividades delictivas o actividades donde hagan daño o saquen provecho de otras personas, porque genuinamente no tienen esta sensación de que están haciendo absolutamente nada. Tampoco malo. Se dan cuenta, tampoco lo perciben. Pueden darse cuenta, pero no les importa. Esa es la diferencia, ¿no? Claro. O una persona le dices, tú quisieras cambiar, entrar a terapia, ¿no? Porque estás haciendo este daño, dice definitivamente. Y qué difícil entonces el tratamiento. Pero bueno, ahorita hablaremos de eso. Muy bien.
Sí, entonces ese es el trastorno antisocial de la personalidad, ¿no? Sabemos, y también es bastante prevalente, ¿no? No todas las personas que cometen delito tienen este trastorno, pero es muy común, es muy común. Ahora, el trastorno límite de la personalidad, que les comentaba que es como de los más conocidos, digamos como su factor determinante, lo que lo podría describir es la inestabilidad emocional, ¿no? Son personas que tienen emociones muy extremas, ¿no? Y tienen como este pensamiento un poco polarizado en materia de relaciones, ¿no? Un día pueden amarte, adorarte y tenerte en un pedestal, y al otro día te desprecian absolutamente, no te quieren ver. Wow. Tienen mucho temor al abandono, entonces eso los puede llevar, este es más común en mujeres, el trastorno límite de la personalidad, a tener muchos, digamos, esfuerzos, ¿no? O muchos actos desesperados por evitar que alguien les abandone, ¿no? O que alguien se aleje. Entonces, y la pasan mal, porque entonces es un sufrir constante. Totalmente, totalmente. Por eso este es uno de los trastornos que tiene mejor pronóstico, porque las personas sufren tanto que sí llegan a tratamiento, pero suele ser muy difícil tanto para quienes lo padecen como para las familias o las personas que están alrededor. Estas relaciones inestables, ¿no? Muy caracterizadas por el temor al abandono, ¿no? Entonces ahí podemos observar conductas suicidas, ¿no? Desde la ideación, la planeación, los intentos, conductas autolesivas, está muy vinculado con abuso de sustancias, con trastornos de la alimentación y otros, digamos, trastornos de la salud mental que están bastante relacionados con este trastorno. Efectivamente, pues llegó el momento de hacer otra pequeña pausa, no nos tardamos nada, esto es Vida Saludable, regresamos, no se muevan de dónde está. Muchas gracias por continuar con nosotros en Vida Saludable. Estamos hablando de los trastornos de la personalidad y recuerden que tenemos regalitos. Comuníquense al teléfono que va a aparecer en pantalla para que ustedes puedan solicitarlos. Tenemos 3 consultas gratuitas a las primeras 3 personas que lo requieran y que nos digan que están viendo el programa y se esperan al final para que les demos una palabrita clave. También muchísimas gracias a Francisco López C., Miguel Ballesteros, Ángeles Frías 72, Paul Fader, Daniel Dublín 43, Pablo Aguirre 8, Gladys del Real, Roberto Pelazas 8, Joel Sangui Mara es, José Guzmán _F9, Jordi Martí 4843 por seguirnos en nuestras redes y por esos comentarios tan hermosos. Continuamos entonces con la clasificación. Así es, Sandra. Bueno, dentro de este segundo grupo tenemos también el trastorno narcisista y el trastorno histriónico, ¿sí? Entonces todos estos trastornos son como muy expansivos, ¿no? Con una alta, digamos, una alta autoestima, ¿no? Una visión demasiado exagerada de sí mismos, ¿no? Y podríamos pasar al tercer grupo que llamamos evitativos o ansiosos, donde tenemos ahí otros 3 trastornos de personalidad, que es propiamente el evitativo, son personas que tienen mucha ansiedad social, mucha dificultad para, digamos, enfrentarse al mundo y tienen una visión como muy negativa de sí mismos, pero también son bastante, digamos, positivos en materia de tratamiento. También tenemos el trastorno de personalidad obsesivo-compulsivo, que es diferente al trastorno obsesivo-compulsivo como tal. Esta es una manera de ser ultra perfeccionista, demasiado enfocado en la moral, en la metodología, en los pasos, y eso también implica muchísimas dificultades en la relación con otras personas por su inflexibilidad y en el desarrollo de sus actividades laborales y en muchas otras áreas de la vida. Y por último tenemos el trastorno dependiente de la personalidad. Son también personas que dudan mucho de sus capacidades y entonces tienden a utilizar o, digamos, apegarse a otras personas para la toma de decisiones más básicas en su vida, para, digamos, poder desempeñarse y poder vivir, necesitan estar apegados a una persona que tome decisiones por ellos y eso evidentemente los pone en situaciones de muchísimo riesgo. Efectivamente, pues la verdad es una amplia gama, son muchos y yo creo que por eso y por todas las distintas características de cada uno, por eso debe de ser bastante complicado como identificarlos, ¿no? Porque podría ser que a lo mejor yo pues empiece a palomear algunos de los que mencionaste, pero ¿cómo puedo saber si realmente es un trastorno o, como decíamos, la soñadora, pues yo estoy en mi mundo? O sea, ¿qué es lo que podría diferenciarlo? Sí, principalmente el deterioro, ¿no? En las áreas de vida. Todos podemos tener rasgos de personalidad, ¿no? O puede haber situaciones de vida que puedan de alguna manera hacer que algún rasgo esté más
presente en algún momento. Por ejemplo, si me asaltan o acaban de asaltarme, puede que yo esté más paranoica, ¿no? Y esté más temerosa de volver a sufrir algo, pero no es algo que se mantenga permanente durante mi vida, sino que también cambia, ¿no? Con referencia al contexto, al área de mi vida donde me estoy desempeñando, y tiene esa capacidad justo que te platicaba de la personalidad de ser dinámico, de adaptarse. Cuando estas características son completamente inflexibles y conflictivas, no importa si me relaciono con mi pareja, con mis amigos, con mis compañeros de trabajo, con un extraño en la calle, estamos pudiendo pensar en un trastorno de personalidad. Ok, entonces ya como cuando nos empieza a afectar realmente la vida, cuando estamos mal en el trabajo, con los amigos, es como esas pequeñas señalitas que podríamos detectar de que algo está sucediendo, porque como comentamos, normalmente la persona no se da cuenta, pero la familia sí, los amigos sí, en el trabajo sí, y ellos son a lo mejor los que nos podrían avisar. Entonces la idea aquí es como abrirnos, aceptarlo, ¿no? Y poder entonces visitar a un especialista para que nos hagan un diagnóstico. Exactamente. Sí, y por eso es tan importante esta labor que ustedes hacen en materia de psicoeducación, ¿no? A veces no podemos entender por qué una persona no puede cambiar su comportamiento, no puede cambiar su manera de ser si sabemos que le está costando o le está trayendo problemas en su vida, y probablemente estemos enfrentando un trastorno de personalidad que en muchas ocasiones, en la mayoría de ellos, con la orientación adecuada, con un diagnóstico adecuado, pueden empezar a mejorar, ¿no? Estos comportamientos que les han causado problemas y a modelar nuevas maneras de ser con más conciencia de su condición. Sí, porque es muy relativo, ¿no? Como dijimos, hay muchos, la lista es larga y habrá algunos que son más inofensivos, otras no. Hay algunos que les puede afectar su calidad de vida gravemente y, como dices, inclusive hasta llegar al suicidio. Así es. Y también es muy importante para los familiares, ¿no? Por ejemplo, en casos como el trastorno de personalidad antisocial, hay personas que genuinamente pueden poner en riesgo a sus familiares, ¿no? Entonces, también entender que es una condición que va más allá de su voluntad o del tratamiento que pueden ellos acercar o los intentos que puedan realizar, también es importante a veces tomar distancia, ¿no? Porque es relevante. Y con otros tipos de trastornos, que con la mayoría que tienen esta como sensación de que genuinamente no se sienten bien con lo que está sucediendo, pueden tener un tratamiento adecuado con buenos resultados. Ahora, ¿cuáles serían las complicaciones de no atenderlos? Pues en realidad pues continuar con dificultades alrededor de la vida, ¿no? No poder desempeñarse adecuadamente o perder oportunidades por, digamos, esta rigidez en los esquemas, ¿no? Y en los patrones de comportamiento. Algunas personas podrán nunca percibir como una dificultad, ¿no? O como te mencionaba, a lo mejor una persona con un trastorno esquizotípico no quiere cambiar, no necesita cambiar, pero alguien tal vez con un trastorno límite de la personalidad que identifica que tiene relaciones conflictivas, que le generan dolor, malestar, con un adecuado tratamiento puede ayudarse y permitirse tener una vida diferente, ¿no? Entonces, las complicaciones son pues, continuar con las dificultades en las interacciones y tal vez no alcanzar su máximo potencial, pero claro, todos podemos lograrlo. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo el diagnóstico? El diagnóstico son esta serie de síntomas, ¿no? Que mediante una entrevista podemos realizar y un especialista en salud, un psiquiatra específicamente puede realizar, donde determinamos el tiempo en el que esta sintomatología o estos síntomas, estos patrones de comportamiento se han dado y dependiendo de la cantidad de criterios que apliquen a lo encontrado en la entrevista, se puede sospechar de un trastorno de personalidad. Y entonces se lleva a cabo el tratamiento, ¿en qué consiste? En la mayoría de los casos en psicoterapia, ¿no? Es el tratamiento más adecuado. Existen tratamientos como la terapia centrada en esquemas, la terapia dialéctico-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, que tienen buenos resultados en el tratamiento de trastornos de personalidad, y en algunos trastornos también la medicación o la parte farmacológica puede ayudar muchísimo en el control de impulsos, ¿no? Principalmente en la regulación de las emociones, y eso mejora, ¿no? Lo que se puede realizar en el trabajo terapéutico. Claro, y eso se va a evaluar ahora sí que en cada caso. Cada caso es específico, tanto el tiempo, el determinado tratamiento, como bien dices, la medicación, pero la buena noticia es que sí se puede controlar y que la calidad de vida va a cambiar totalmente, no nada más para el paciente, sino como bien lo has dicho, para toda la familia. Así es. Y lo prometido es deuda, entonces tenemos regalitos. Recuérdanos en qué consisten. 3 consultas gratuitas para las personas que se comuniquen con ustedes. Muy bien, y la palabra o frasecita clave, ¿te parece que mencionen psicóloga Nuyut?
Perfecto. Ya lo saben, así es que rapidísimo, por favor, comuníquense a el número que aparece en pantalla vía WhatsApp, díganos que quieren estos descuentitos y por supuesto que los van a obtener. ¿Nos puedes proporcionar, por favor, tu teléfono o redes para la gente que te quiera o se quiera comunicar contigo? Por supuesto, mis redes me encuentran justo como está escrito mi nombre, que es un poquito difícil, Nuyut Yassin, me encuentran en Facebook, en Instagram, y mi teléfono es el 55 13 56 58 90. Muchísimas gracias, esperamos por aquí verte muy pronto. Muchas gracias, Sandra, gracias por invitarme. Y pues ustedes ya lo saben que tenemos nosotros una cita de lunes a viernes a las 8:30 de la mañana por el 8.4 de Televisión Abierta en Anesma TV. Síganme en mis redes, Sandra Aguirre TV. Les mando un besito y les deseo que estén muy, pero muy bien.